cercanía entre tú y yo. Muy buenos días a todos, ya son las 7:03 de la mañana y nosotros continuamos aquí un día más con la mañanita en el Magazine. Hoy tenemos un invitado muy especial, un actual congresista, y iniciamos con esta agenda política ya que es nuevo candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Muy buenos días, Pedro José Vaca, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, un afectuoso saludo aquí a la mesa de trabajo de Mañanita y por supuesto a toda su teleaudiencia. Bueno, José, Pedro, candidato, un gusto tenerlo aquí en el Magazine de Mañanita. A todos ustedes, pues darles la bienvenida nuevamente a un programa más. Espero se queden con nosotros toda la emisión, porque así como iniciamos el día con movidos, con entrevistas muy importantes, pues a lo largo del programa también vamos a estar muy entretenidos con toda esta agenda política que nos compete ahorita en año de elecciones, como lo mencionaba mi compañera Sara, y ya pues habiendo saludado a nuestro candidato. Empecemos por el pie derecho. ¿Qué tal está hoy? ¿Cómo lo está cogiendo el frío de la ciudad de Tunja? Bien, no, yo toda la vida he vivido aquí en Tunja. Yo nací en la ciudad de Sogamoso, pero a los 3 meses de nacido mis padres se trasladaron a la ciudad de Tunja, entonces soy más tunjano que la vuelta al perro. Entonces el frío de Tunja me encanta, me gusta que haga frío aquí en mi ciudad, no me amaño en otros lados precisamente por eso, porque me hace mucha falta el frío de Tunja. Pero José, háblenos un poquito de usted, ¿cómo inició esto antes de que usted se lanzara a la política? Bueno, yo soy abogado de profesión, me hice abogado en la Universidad Católica de Colombia, me especialicé en Derecho Penal, en Derecho Público, en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Penal en la Universidad Libre, y me vine, después de haber terminado mis estudios universitarios, me regresé a Tunja. Aquí comencé a trabajar con la rama judicial desde muy joven. Por muchos años, buena parte de mi carrera profesional fue al interior de la rama judicial. Trabajé un tiempo en la Fiscalía en Chiquinquirá, otro tiempo estuve un tiempo en Maripí, Boyacá, fui juez allí recién salido de la universidad, y luego ya por vía de concursos me incorporé formalmente a la rama judicial. Llegué a ser juez de ejecución de penas durante muchos años, pero por mi formación personal y mi cercanía a mi padre, que era una persona, digamos, muy activa políticamente, si bien él no fue candidato nunca, sí siempre fue una persona muy inquieta por el conocimiento de la política, por el transcurrir de la realidad de nuestro país. Entonces él nos inculcó mucho el pensamiento político. Eso me llevó hace ya cerca de 20 años, tal vez más, a ser por primera vez candidato al Senado de la República con el entonces Polo Democrático Alternativo, luego de haber, digamos, acompañado la formación de un movimiento político territorial que se llamó Ciudadanos por Boyacá, con el padre Gustavo Suárez, entre otros. Ingresamos al Polo Democrático, allí me conocí con Gustavo Petro, me conocí con varias de las figuras nacionales de los movimientos de izquierda, y tras ese ejercicio bien interesante en el que aprendimos mucho sobre la actividad política electoral, regreso a la rama judicial. Sigo trabajando en universidades, fui profesor universitario en la Universidad de Boyacá, en la UPTC y en la Universidad Santo Tomás de aquí de Tunja, dedicado básicamente a la rama judicial y a la actividad académica. Hace unos años me invitaron a ser candidato a la alcaldía de Tunja. Yo estuve como candidato de una coalición similar a la que hoy tenemos como de Pacto Histórico, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, la Colombia Humana, que es el partido creado por el presidente Gustavo Petro, y otros sectores independientes. Ya me había retirado de la rama judicial para dedicarme a una cosa que me encanta, que es una de las actividades más bonitas que creo que he desarrollado profesionalmente, y es la defensa de los derechos humanos. Entonces yo fui
el abogado asesor y defensor de los campesinos durante el paro agrario, fui el abogado de los estudiantes de la UPTC, que han sido judicializados en varias oportunidades por las manifestaciones públicas, y finalmente fui el abogado defensor de los jóvenes que fueron capturados por las protestas del paro nacional hace cerca de 4 años. Ese ha sido el transcurrir de mi vida, y ello me llevó a que me invitaran posteriormente a formar parte de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes, una lista que en esa oportunidad era una lista abierta. Entonces iba con el número 3 y siendo lista abierta, pues hicimos la campaña por todo el territorio del departamento, habiendo logrado esta curul. Bueno, entonces ahí vemos un poco de su amplia experiencia, principalmente en materia pues de su carrera como abogado, en temas de leyes, de juez, y bueno, a una hoja de vida muy completa, la verdad. Se ve la experiencia y puede que esté muy preparado para el cargo, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Su merced, que se ha dedicado todos estos años al tema de las leyes, ¿cuál cree que es el principal problema de las leyes en Colombia? Bueno, infortunadamente los procesos políticos anteriores, y refiero anteriores a este último cuatrenio, la política se fue desviando de su verdadero y original propósito. La política se fue convirtiendo en un instrumento de poder, de construcción de poderes territoriales, locales y nacionales, que al final terminaron desbordando ese propósito de que la política fuera un arte de lograr objetivos colectivos, de que se llegara a ciertos cargos, a ciertos escenarios para tomar decisiones en favor de las clases populares, en favor del pueblo. Nosotros vimos cómo en los últimos, yo calcularía 50 años, en Colombia se dedicaron a tomar decisiones físicamente en contra del campo, en contra del campesinado. El campo, que llegó a ser el primer renglón económico de nuestro país, fue verdaderamente avasallado con decisiones de gobiernos anteriores, como las de firmar tratados de libre comercio. Hace unos años vimos al entonces presidente Duque entregando la última empresa que producía insumos agropecuarios en Colombia, que era Monómeros, entregándosela a un señor Guaidó que venía por ahí diciendo que era presidente de un país que no existía. Esas decisiones políticas, entre otras, y principalmente los tratados de libre comercio, eso el país tiene que tener muy claro eso, fueron minando la capacidad de producción agropecuaria en nuestro país, siendo ese en esa época el primer renglón económico de Colombia. Nosotros tenemos una ventaja que no tiene ningún otro país en el mundo. Somos un país que quedamos en el centro del planeta, en el trópico. Estamos atravesados por 3 cordilleras, y eso nos permite tener pisos térmicos, lo que naturalmente nos lleva a que podamos producir comida de tierra fría, de tierra templada y de tierra caliente todo el año, y toda la que queramos, además porque tenemos un suelo maravillosamente rico en nutrientes para los alimentos que veníamos produciendo. Pero todos esos golpes, esas decisiones que se tomaron paulatinamente en los últimos 50 años fueron básicamente acabando con la posibilidad de que los campesinos siguieran produciendo comida. Dejamos de exportar comida y hoy estamos importando cerca del 80% de nuestra comida. Fíjese esa paradoja. Nosotros que tanto nos enorgullecemos de nuestro campesinado, que tanto decimos que queremos proteger a los campesinos, durante 50 años fuimos matando la producción agrícola. Entonces, así se han hecho las leyes en este país, independientes al interés del pueblo colombiano, contrarias a ese interés del pueblo colombiano. Aquí hay normas que protegen más al banco que al usuario del banco, ¿cierto? Si un banco quiebra, todos tenemos solidarizarnos con el banco y pagar, por ejemplo, el 4 por 1000, que fue un impuesto que se creó temporal para salvar los bancos. Pero cuando un ciudadano quiebra y le queda debiendo al banco, van y le quitan la casa, van y le quitan sus bienes.
Y así están hechas las leyes. Entonces, son unas leyes que han desequilibrado la sociedad, y lo que hemos hecho durante estos 4 años en el Congreso de la República, acompañando al presidente Gustavo Petro, es tratar de equilibrar esas cargas sociales. Por eso decisiones como las de aumentar fuertemente el salario mínimo y disminuir el salario de los congresistas, que va a permitir disminuir altos salarios en el Estado colombiano, ahorrando dineros que van a servir para resolver problemas de las clases sociales más necesitadas. Y esto va a estar acompañado de la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que soy coordinador ponente de ese proyecto de ley de la creación. Ya había sido creado, ustedes recuerdan, pero la Corte Constitucional suspendió su entrada en funcionamiento hasta que se volviera a tramitar ese proyecto, y en la actualidad lo estamos haciendo. Entonces, la histórica, situación de la construcción de la ley en nuestro país, hay que decirlo, fue que se utilizó como un instrumento de poder para abrir la brecha social, para fortalecer solamente unos sectores políticos y económicos de Colombia, y a hoy esperamos poder seguir cambiando esa lamentable historia. Señor Suárez, pensando un poco acá en los jóvenes de Boyacá, ¿qué medidas concretas implementaría para mejorar sus oportunidades de educación, empleo y participación en la comunidad? Bueno, recientemente en el Congreso de la República tomamos decisiones muy importantes para la juventud de nuestro país. En primer lugar, fortalecer la participación de los jóvenes en los consejos de juventudes, que además van a tener una verdadera participación en las decisiones de sus municipios. Hasta hace un tiempo eran convidados de piedra. ¿Para qué ilusionamos a los jóvenes diciéndoles que van a formar parte de los consejos municipales de juventud si al final no van a ser escuchados? Entonces se tramitó en el Congreso de la República una ley que va a hacer que las decisiones de los consejos municipales de juventudes tengan una verdadera incidencia en las decisiones de sus territorios. En segundo lugar, el tema más importante y más crucial de cualquier sociedad, que tiene naturalmente que ver con la juventud, es la educación. Con este gobierno sacamos adelante en el Congreso de la República el proyecto de matrícula cero. Esto significa que los estratos sociales más desfavorecidos, 1 y 2 principalmente, van a tener educación gratuita en las universidades públicas de nuestro país. Y esto terminó complementado, por supuesto, con la aprobación en los últimos debates del año pasado del Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, de la ley que modificó los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que es la Ley de Educación, y con esto se aseguraron ya los recursos que nos van a permitir garantizar educación pública gratuita para los sectores sociales más desfavorecidos. Y esto va a ampliar también cupos universitarios en las universidades públicas, y esto creo yo que es una de las mejores noticias de los últimos años en materia de educación para nuestras juventudes. Y por supuesto, la reforma a la educación que hemos planteado desde el Gobierno Nacional, y que tiene que ver con garantizar educación de calidad y de amplísima cobertura para todas y todos los colombianos, desde los cursos, desde los años preescolares hasta los estudios de posgrado. Entonces, en esto hemos respondido a las juventudes, en esto estamos garantizando condiciones dignas, además acompañado de ello de que posteriormente los jóvenes van a tener condiciones dignas en su trabajo. La aprobación de la reforma laboral es una muy buena noticia para nosotros, la clase trabajadora, y la aprobación de las pensiones para el futuro de todas y todos nosotros quienes trabajamos en Colombia. Señor candidato, ya lo escuchamos un poco hablar de su postura referente a los estudiantes, referente al campesinado. Sin embargo, me gustaría conocer ahora un poco, teniendo en cuenta que usted hace parte del Pacto Histórico, quien en los últimos años ha venido planteando algunas reformas a la salud, un poco cuestionables, otras aceptadas.
¿Qué punto de vista tiene usted y qué aportes podría hacer desde la Cámara de Representantes hacia la salud en Boyacá? Bueno, varias cosas. Ese sí que ha sido un tema espinoso. Yo, como les decía, que he sido profesor universitario durante tantos años, siempre hicimos un análisis. Esto no es nuevo. Desde 1993, con la implementación de la Ley 100, durante el gobierno de César Gaviria, se privatizó fundamentalmente el derecho fundamental a la salud. ¿Y cómo se privatizó? Se creó un sistema que obliga a que los hospitales y los centros de salud, que son los que prestan ese servicio del derecho fundamental de la salud, tuvieran que tener un intermediario que se llamó las EPS, y a los prestadores del servicio los llamaron IPS, los hospitales y otras empresas privadas que prestan ese servicio de salud, incluyendo las ESES y los centros de salud territoriales. Con ese sistema, los dineros enviados del gobierno nacional para la prestación del servicio, para la cobertura, para pagar a los médicos, para obtener los medicamentos, para todo lo relacionado con la prestación de ese servicio, tenía que atravesar por los bolsillos de las EPS, o ha tenido que atravesar, porque infortunadamente no se ha podido modificar esto. Entonces, ¿qué hicieron las EPS? Empezaron a crear lo que se conoce como digamos, las trabas para que la gente acceda al servicio de salud. Y esas trabas son que le empiezan a dar a la gente citas a largo plazo, que no los atienden en urgencias, que si no tenían un carnet con que identificarse, no los recibían en un hospital o en un centro de salud, que si está afiliado a una determinada EPS, entonces no lo atienden en todos los centros de salud, que si necesita medicamentos tienen que pagar los copagos. Mire, yo siempre les ponía un ejemplo. Y esto cualquier ciudadano que nos esté viendo sabe que es así, porque todos lo hemos vivido. Si yo empiezo a sentir un padecimiento en mi salud y voy a mi EPS, para la cual me han descontado mes tras mes una cuota de mi salario, entonces voy a pedir una cita y me dicen, tiene que pagar un copago. Entonces digo, pero toda la plata que me han descontado no sirve para pagar ese copago. Dice, no, pero la ley dice que usted, además de ese dinero que ya le ha dado a la salud, tiene que pagar un copago. Bueno, pago el copago. El médico me atiende y me envía unos exámenes. Para tomarme los exámenes pago otro copago. Luego de que me dan los resultados del examen, me envían a que me lean los resultados del examen y otro copago. Luego el médico me dice, ahora tiene que hacerse unos nuevos exámenes porque esto está complejo y tiene que ir para ello al especialista y pague otro copago. Y el especialista vuelve y me manda otros exámenes más especializados y pague otro copago, para los medicamentos copago, en fin. El sistema se convirtió en un negocio de apropiación de los dineros de los ciudadanos, siendo un derecho fundamental, porque en la Constitución Nacional está consagrada la salud como un derecho fundamental que debe garantizar el Estado. Y a través de la Ley 100, el Estado se despojó de esa obligación, se le entregó a unos privados que no hacen sino exprimirle el dinero a los ciudadanos y precarizando el servicio. Entonces, por eso, históricamente hemos tenido un servicio de salud desde 1993 tan absolutamente malo. Hoy han salido a elogiarlo los sectores de oposición, quienes incluso se financian de esas EPS, pero todos hemos sabido que desde la implementación de esa Ley 100 fue un fracaso. ¿Qué hemos hecho nosotros? Primero, presentar un proyecto de reforma a la salud a través del cual se elimina la intermediación de las EPS, es decir, lo que está haciendo incluso hoy por decreto el director de la ADRES, que es girar los recursos de la salud directamente desde el gobierno a las EPS y las IPS. Con eso logramos salvar muchos hospitales y logramos salvar muchos centros de salud de nuestro país. En segundo lugar, hemos implementado, o el gobierno nacional mejor, tomó la decisión de intervenir varias EPS en nuestro país. Si hay 2 o 3 EPS que cumplen las condiciones legales y constitucionales para funcionamiento, es mucho. Entonces tuvieron que ser intervenidas, y al ser intervenidas, ¿qué hicieron? Dejaron de prestar los servicios, para decir que la crisis la creó este gobierno, pero la crisis venía desde la creación del sistema.
Y para el departamento de Boyacá, ¿cómo hemos avanzado en ello? Hemos reunido a varios gerentes de hospitales, hemos reunido a la Secretaría de Salud del departamento de Boyacá con la Superintendencia de Salud para que nos ayude a impulsar las soluciones a los problemas que tienen. Por ejemplo, en Tunja hay una gran crisis en materia de abastecimiento de medicamentos. Pero si el sistema siempre ha funcionado igual, ¿por qué la crisis se está evidenciando hoy más fuerte? Porque esas EPS, con esas formas de no entregar los medicamentos, están evidenciando aún más la crisis, pero por su decisión propia, no porque el gobierno nacional les deba dinero. El gobierno no debe a hoy un solo centavo para el sistema de salud. Todo está al día, eso ya lo dijo el director de la ADRES y ninguna EPS le ha refutado eso. La crisis fue que los dineros que en años anteriores le fueron entregados a esas EPS se los apropiaron, se los quedaron y no los utilizaron para su fin fundamental. Ahí vimos al señor Palacino, que fue condenado por apropiarse de los dineros de una EPS grande, Saludcop, ahora que lo recuerdo se llama así, Saludcop. El señor Palacino utilizaba los dineros de la salud para crear clubes de golf, para hacer hoteles, para patrocinar equipos de fútbol y reinados, y la gente en las puertas de los hospitales muriéndose. Y para el departamento de Boyacá, además de que hemos sido puente con la superintendencia para dar respuestas inmediatas a esa crisis que se ha evidenciado hoy de la salud aquí en Boyacá, hemos traído más de 700.000 millones de pesos, una cifra histórica en inversión para infraestructura en materia de hospitales y centros de salud, en materia de vehículos para la prestación del servicio de salud y equipos básicos que son médicos, enfermeras, enfermeros, odontológicos, etcétera, etcétera. Y creo que esta es una de los mayores logros que hemos tenido para el departamento de Boyacá. Me precio con todo el corazón de ser gestor de esos recursos para la salud en el departamento de Boyacá, que hay que decirlo con toda franqueza, no son recursos míos como hacen otros políticos que pareciera que sale de su bolsillo cuando hacen alguna obra. No, estos recursos son del Estado, los ha enviado el gobierno del presidente Gustavo Petro, solo que yo, como representante de la Cámara de Boyacá, he sido gestor de esos recursos. Y creo que eso es uno de los mayores logros de este gobierno y de parte mía como solo gestor para el departamento de Boyacá en materia de salud. Finalmente, señor Suárez, ¿qué mensaje le daría a todos estos boyacenses que aún no saben por quién votar y por qué deberían votar por usted? Bueno, la invitación a todas y a todos los boyacenses a que nos acompañen el próximo 8 de marzo votando por el pacto histórico. Nosotros somos la única lista en Boyacá que se hizo cerrada, paritaria y cremallera para que, como lo prometimos, pudiéramos impulsar definitivamente la posibilidad de que haya acceso efectivo de más mujeres en el Congreso de la República. Entonces, por eso nuestra lista está conformada por hombres y mujeres en cremallera, es decir, unos y otras, de manera que vamos a asegurar que si logramos al menos 2 curules, mínimo va a haber una mujer en el Congreso de la República. Ese es el primer mensaje. Nosotros trabajamos por la equidad y ese es el gran plus que tiene la lista del Pacto Histórico. La invitación, permítanos seguir en el Congreso de la República, trabajando por los sectores sociales desfavorecidos, trabajando por unas condiciones más dignas para todas y todos, especialmente para la clase trabajadora y campesina de nuestro país. Bueno, entonces ahí tuvimos en pantalla a Pedro José Suárez Vaca, candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá, del partido Pacto Histórico, en el número 3, si no estoy mal, ¿sí? Allí no van a salir números, los otros partidos sí tienen números, porque allí se trabajan en individualidades, nosotros trabajamos colectivamente y por tanto la lista nuestra, digamos, no va a aparecer un listado de números ni de fotografías. No busquen a Pedro, no busquen a Juan, no busquen a Miguel, busquen solo Pacto Histórico y permítanos seguir cambiando la historia de nuestro país.
Bueno, señor candidato, el tiempo no nos apremia mucho y tenemos una agenda bastante llena, sin embargo le agradecemos por haber aceptado la invitación, por habernos compartido su forma de pensar y por acá lo esperamos nuevamente por si algún día le gustaría venir a seguir debatiendo sobre estas leyes. A ustedes muchísimas gracias, un afectuoso saludo para todo el equipo de trabajo de Mañanita y por supuesto para toda su teleaudiencia. Muchas gracias a todos nuestros televidentes y por favor no se muevan de ahí porque continuamos con más agenda política.